Radio Universitaria y Televisión Universitaria. Esta mañana nos visita el doctor Richard Carrillo. Él es médico con especialidad en gastroenterología, obtenido en la Universidad Católica de Buenos Aires. Y vamos a hablar de una patología frecuente, es la formación de cálculos en la vesícula, litiasis vesicular. Doctor, buenos días, qué gusto tenerla acá. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Es un gusto siempre estar compartiendo estos momentos. Sí, yo considero que la patología a nivel de lo que es en general, el sistema biliar es una de las enfermedades más comunes dentro de nuestra parte occidental. Para enfocarnos un poco, la vesícula es un órgano muy importante para la digestión. Sin embargo, hay que considerar que la vesícula no es un órgano indispensable, por lo que podemos obviamente nosotros prescindir de la presencia de este órgano. La vesícula biliar se encuentra anatómicamente ubicado por debajo del hígado. Si nos vamos posicionando, podemos ver, ¿sí?, en la maqueta, el hígado se encuentra, obviamente, ¿sí?, en la parte derecha superior del abdomen. Y la vesícula, si podemos observar, está por debajo. ¿Sí? Es un órgano que tiene la forma básicamente como un balón de fútbol americano o como una pera invertida, para que se comprenda mejor. La dimensión aproximada normal la dimensión aproximada normal de la vesícula biliar es alrededor de 5 a 7 centímetros de largo, ¿sí? Y la consideración básica es que es un órgano que nos ayuda muchísimo a la digestión. Cuando una persona consume alimentos, principalmente más ricos en grasa y todo, la vesícula se encarga de almacenar bilis, que es una sustancia que ayuda a triturar, digerir los alimentos. ¿Sí? Entonces, consumimos alimentos, grasa y todo, la vesícula se comprime, se aplasta para que la gente nos pueda comprender, y a través de un conducto principal bota bilis al intestino y ayuda a la digestión. Ya. Entonces, hasta aquí nos ha explicado el doctor la anatomía de la vesícula, toda la producción del hígado, que es un verdadero laboratorio. Esta bilis es recolectada en esta fundita que se llama vesícula biliar. Pero esta bilis es muy necesaria porque esta bilis va a desembocar en la segunda porción del duodeno para la digestión. Pero lamentablemente, doctor, este líquido espeso, amarillo verdoso, muchas veces se transforma en barro o se forman piedras. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, tenemos múltiples factores que lo que van a constituir es que esta bilis se vaya generando un estancamiento, principalmente dentro de lo que es la vesícula, ¿sí? Pero también puede ser obviamente dentro también de los conductos principales. Hay algunos factores de riesgo. El primero también es ser mujer, ¿sí? La obesidad, el consumo alto de colesterol o de grasas, la hipertrigliceridemia, ¿sí?, que son dislipidemias dentro digamos, un tipo de grasa especial también, el consumo de anticonceptivos en las mujeres, ¿sí?, la obesidad también, como les había mencionado, pero también la pérdida brusca de peso puede contribuir obviamente a la formación de cálculos. La ingesta de algunos medicamentos, dentro de ellos antibióticos que son muy frecuentes ya en el uso diario, como las cefalosporinas, ¿sí?, dentro de ellos principalmente la ceftriaxona, que es de uso por suerte intravenoso, puede conducir a una mayor formación de cálculos a nivel de la vía biliar. Otros factores predisponentes también son, por ejemplo, enfermedades mucho más serias, más graves, como una cirrosis hepática, y en general también las dislipidemias que pueden causar este tipo de inconvenientes. Siempre, como ven, la mayor tendencia está hacia las mujeres, por lo que también el uso de estrógenos o en las mujeres el embarazo puede predisponer también a la formación de los cálculos a nivel de la vía biliar. Yo creo que estos son los principales y que hacen que estas verdaderas piedras que se forman dentro de la vesícula puedan constituirse un problema muy serio, ¿sí? El problema mayor
que pueden constituir son o una pancreatitis, que el páncreas sí es un órgano único y que puede contribuir a problemas muy serios, inclusive la muerte de un paciente, y la otra que hemos estado viendo últimamente con más frecuencia. Si bien es cierto, no es una situación muy frecuente, pero cada vez lo estamos viendo más, es el cáncer de vesícula por litiasis vesicular. En pacientes que han permanecido asintomáticos, es decir, que no han tenido ni un solo síntoma por muchos años. Y eso es frecuente, alrededor de un 60% de cálculos en la vesícula pueden ser asintomáticos, pero esto no quiere decir que cualquier momento de su vida puedan generar un cólico intenso, fuerte, que generen problemas más importantes como pancreatitis o a largo plazo inclusive un cáncer de vesícula. Ya, entonces está claro, los indicar los factores predisponentes, el aumento de peso, una dieta no inteligente, con consumo de mucho colesterol, y también tiene que ver esas bajadas bruscas de personas que bajan de peso. Eso tiene que ser controlado por el médico. Doctor, nos hacen una pregunta. ¿Cuál es el tamaño normal de la vesícula? ¿Los cálculos pueden alterar su tamaño? Sí, muchísimo. Yo había mencionado al inicio, anatómicamente, el largo de una vesícula puede ir entre 5 a 7 centímetros de longitud, pero cuando hay un proceso inflamatorio pasan dos cosas importantes. La primera, el grosor de la pared vesicular es mínimo, alrededor hasta de 1 milímetro, hasta se podría aceptar 2 milímetros, pero cuando entramos a veces a operar, encontramos una pared tan gruesa que puede medir hasta 1 centímetro, ¿sí? Son verdaderas locuras, e inclusive vesículas que pueden llegar a medir hasta 15 centímetros, ¿sí? Entonces, aumentan o hasta duplican o triplican su tamaño y el grosor de la pared, que es importantísimo para la cuestión quirúrgica. Entonces, los procesos inflamatorios vesiculares pueden ser muy serios. Tanto es así que una perforación vesicular en una colecistitis aguda, es decir, en una inflamación aguda de la vesícula que perfora, tienen índices de mortalidad todavía altos, ¿sí? Entonces, yo creo que la prevención, el tratamiento oportuno para los cálculos vesiculares es el gol estándar a nivel mundial. Claro, es mucho mejor. Sí, definitivamente la prevención es lo que tenemos que propender, una dieta saludable, una buena hidratación, el ejercicio, por supuesto, porque esta vesícula, como cualquier órgano, pues se puede engrosar, se puede atrofiar. Hay enfermedades, hay vesículas escleroatróficas, por ejemplo, muy pequeñas, que hacen una sí, pasa. Exactamente. E inclusive puede haber formaciones de cálculos que estén abarcando toda la vesícula, ¿sí? Pueden haber cálculos que son pequeños, inclusive como usted había mencionado, es un tipo de barro biliar o como un lodo biliar, ¿sí? O también verdaderas piedras pequeñas o piedras enormes, grandes, que pueden contribuir al estancamiento de esta bilis y al mal funcionamiento, ¿no? Que pueden generar múltiples síntomas, ¿sí? La sintomatología de un problema a nivel de litiasis vesicular o cálculos en la vesícula puede ser variado, desde una simple dispepsia, la dispepsia que corresponde a un dolor a la ingesta de alimentos, sensación de llenura, de pesadez, abultamiento o mayor cantidad de gases a nivel de lo que es el intestino, que también puede o suele confundirse con problemas gástricos. Dice, estoy con gastritis, me tomo un omeprazol o me tomo un Sertal. La gente se suele automedicar y estos síntomas pasan desapercibidos. Nosotros, y en especial yo como cirujano gastroenterólogo, estamos haciendo procedimientos diagnósticos tanto de estómago, por ejemplo, una endoscopía, pero jamás dejamos de realizar, por ejemplo, una ecografía, por lo menos de rastreo. Y no ha sido coincidental, sino más bien es muy frecuente que nosotros tengamos pacientes con gastritis y a su vez tengan cálculos en la vesícula. ¿No le dieron molestias la vesícula? Para nada. ¿No le causó cólico? Si no, más que todo, no dieron los típicos cólicos vesiculares, pero sí tenían la sintomatología que no era solo por el estómago, sino también por la vesícula. ¿Sí? Esta famosa, como llamamos, dispepsia, llenura, pesadez, algo de malestar, luego de la ingesta de comidas. Que las personas por lo general iban a una farmacia y lo atribuían, decían, no, es por gastritis, me tomo tal medicamento. Y no es así, sino que son órganos, tanto el estómago como la vesícula, que ayudan a la digestión y que se ven afectados. La ventaja que para diagnosticar un problema
a nivel de lo que es la vesícula, el hígado o de la vía biliar principal, se realiza solamente un método diagnóstico simple, yo diría todavía de bajo costo, que no es invasivo, que se lo puede realizar a cualquier tipo de personas. Yo creo que no tiene casi ningún tipo de contraindicación, que es una ecografía abdominal. ¿Sí? La ecografía abdominal nos permite a nosotros visualizar en forma nítida, clara, lo que es tanto el hígado, la vesícula, vías biliares, inclusive órganos que pueden estar contribuyendo a sintomatología para deslindar cualquier tipo de otra patología como riñones, ¿sí? Nos ayuda a ver la ecografía y nos da el diagnóstico de certeza. Podemos decir, esta vesícula tiene tal tamaño, su pared tiene tal grosor y tiene cálculos de tal tamaño. Y el tratamiento en esta situación, por lo general, va a ser el siguiente. Doctor, y justamente relacionado al tratamiento nos llega una pregunta. Dice, ¿la cirugía laparoscópica es solo para la vesícula? Pues no, ¿cierto? Para nada, sí, esa es yo creo que una excelente pregunta a la televidente. Básicamente agradecemos esa pregunta. ¿Por qué? Porque la cirugía laparoscópica, primero, para lo que corresponde a la vesícula biliar, es el gold estándar a nivel mundial. El tratamiento de cálculos de la vesícula es la cirugía laparoscópica, salvo que existan contraindicaciones. Pero a su vez la cirugía laparoscópica nos ha permitido desarrollar múltiples formas de tratamiento. Resolvemos, por ejemplo, apendicitis aguda, problemas inclusive a nivel del colon, que nos toque hacer resecciones intestinales, obviamente de esta parte intestinal, intestino grueso, vía laparoscópica, hernias hiatales también, ovarios, embarazos ectópicos. Bueno, nos ha permitido resolver muchísimo la cirugía laparoscópica y más que todo también, antes de desarrollar la cirugía laparoscópica como una fase terapéutica, es decir, que da un tratamiento, nos ayuda también en un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico principal, es decir, nosotros introducimos por el organismo, por pequeños orificios, máximo de 1 centímetro de grosor, una cámara que nos permite decir, mire, este paciente, tenemos ahora la certeza de que se trata de una apendicitis, de que se trata de problemas de cálculos en la vesícula, de que tiene una hernia de hiato, de que fue un embarazo ectópico versus a una apendicitis. Entonces, aparte de ayudarnos con un diagnóstico 100% seguro, ¿sí?, nos ayuda también a resolverlo, ¿sí? Entonces la cirugía laparoscópica ha sido bienvenida y nos está dando cada vez más todavía desarrollos en el tipo de tratamiento. Y se viene una nueva era también, porque estamos intentando aplicar ahora ya la endoscopía. Hay que diferenciar la laparoscópica de la endoscopía. La endoscopía lo que va a propiciar es resolver estos mismos problemas, pero vía endoscópica. Nosotros introducimos el endoscopio vía oral, ¿sí?, perforamos el estómago por dentro y resolvemos tanto una apendicitis como una vesícula, y luego retiramos el aparato, sellamos en forma especial el estómago y no tiene ni una sola cicatriz. Y la recuperación obviamente va a ser más rápida aún que la laparoscópica ya es obviamente muy rápida, ¿no? Y bueno, o sea, la tecnología está avanzando y que eso para beneficio del paciente. Doctor, dice otra pregunta, ¿qué riesgos existen en la cirugía para la extracción de la vesícula? ¿Puede estar afectado algún otro órgano? Gracias. Bueno, ningún procedimiento, ¿sí?, más que todo como este que es quirúrgico, está exento de complicaciones, ninguno. Solamente lo que podemos decir es que obviamente los niveles de riesgo cada vez son menores, ¿sí? En una cirugía laparoscópica a nivel mundial yo creo que los riesgos pueden ir alrededor entre 1 o 2%, que van incluidos los riesgos de la misma anestesia, que cada vez bajan porque ahora nosotros estamos manejando con nuestro equipo de anestesiólogos un tipo de anestesia solo regional para el manejo de la vesícula. Ya no es cirugía, ya no es anestesia general, salvo que se requiera obviamente en determinados pacientes. Mientras que la cirugía laparoscópica a nosotros nos permite dos cosas. La primera, una observación más amplia, grande a través de una cámara, y no podía estar de menos también el avance tecnológico. Hoy se está utilizando alta definición, high definition, en lo que es básicamente la cirugía laparoscópica, que nos permite visualizar patología mínima, ¿sí? Se la agranda, se la amplifica y se la resuelve de mejor manera.
Yo consideraría que siempre va a existir el riesgo, obviamente, de Como toda lesionar algún cirugía, otro ¿no? órgano. La mayoría a nivel mundial que puede existir entre 1 o 2% es una lesión a nivel de vía biliar, por ejemplo, que nos permite también dar o identificar en forma más efectiva y resolverla, ¿no? Lo importante es que si existen las complicaciones, los cirujanos que estamos practicando este tipo de cirugía también estemos preparados para resolver las complicaciones, ¿sí? No es importante que se dé la complicación y digamos, bueno, se complicó y no tenemos qué hacer. No, eso no pasa. Yo creo que aquí existimos cirujanos formados inclusive para que si existiese por la anatomía propia de un individuo algún riesgo de complicación, la sepamos resolver, ¿sí? En ese mismo acto quirúrgico. Qué bueno, porque no es lo mismo una cirugía programada que una cirugía por emergencia. Por eso es que, doctor, algún momento Estados Unidos, Cuba y después ya en el Ecuador también se está haciendo estos exámenes ejecutivos, ¿me comprende? Y yo estoy sano, no tengo ninguna molestia, pero un examen ejecutivo me va a hacer una ecografía de vías biliares, de hígado, de riñones, de próstata, y van a encontrar unos cálculos que yo no tenía molestias, porque no dan molestias, solamente cuando hay un cálculo grande que quiere salirse por el colédoco y causa cólicos, ¿no? Entonces, puedo descubrir a tiempo que he tenido una piedra que no me daba molestias, ¿cierto? Entonces, puede usted programar la cirugía y con menor riesgo. Esto y lo que usted acaba de mencionar me parece interesante porque también en lo que es este tipo de medicina preventiva y ocupacional que se está dando en forma generalizada, se está pretendiendo ya incluir como una forma rutinaria no solo una radiografía, sino también la ecografía, ¿sí? Porque el ecógrafo es de fácil manejo. Obviamente que para diagnósticos de mayor precisión y certeza, la ecografía depende de dos cosas, del equipo y del operador, de quien haga una muy buena ecografía. Sin embargo, yo considero que para ver un cálculo a nivel de la vesícula no es nada complicado y si se ve, es obligación hacer una referencia a un médico radiólogo, ¿no? Entonces, es importante que se haga como una cuestión preventiva también este tipo de examen. Una pequeña pausa, doctor, porque tenemos una llamada. Buenos días, le escuchamos. Sí, adelante. Aló, buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Aló, buenos días. Sí, le estamos escuchando, diga. Doctor Carrillo, muchas gracias. Yo quiero hacerle una consultita, doctor. Yo soy una persona que hace unos 5 o 6 años me hicieron una operación de litotripsia de cálculos en el riñón. Ya. Pero a los 3 meses que me hicieron la litotripsia nuevamente sentí unos dolores muy fuertes que me daba la impresión que los cálculos estaban ahí. Ahora, le cuento, doctor, que nuevamente estos cálculos me están molestando. Tengo unos dolores bastante fuertes en el costado izquierdo. ¿Cuál sería la manera de saber definitivamente si los cálculos se están reproduciendo o son partículas que quedaron de los cálculos cuando a mí me hicieron la litotripsia? ¿O qué tendría que hacer? Si usted me aconseja, ¿cuál sería el método más aconsejable o tengo que acudir a una cita con usted? Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Se ha sometido a litotripsia para los televidentes y oyentes es explosionar, hacerle pedazos a los cálculos para que puedan salir, ¿no es cierto? Lo que hay que diferenciar acá con la pregunta de la persona que nos acaba de llamar, nos menciona de cálculos a nivel de lo que son los riñones, ¿sí? Entonces, la vesícula biliar no tiene nada que ver con lo que corresponden a los riñones. Es más, los cálculos a nivel de la vía de la vesícula corresponden básicamente la mayoría a colesterol, se forman de colesterol y otros pigmentarios también de la parte de la bilirrubina. Mientras que los cálculos en la parte renal, la mayoría suelen ser más bien de calcio, ¿sí? Para que se comprenda, la litotripsia es un método muy eficaz básicamente para los cálculos renales. No es parte ya de mi especialidad básicamente, pero considero que debería acudir obviamente para hacerse, bueno, la ecografía ayuda muchísimo para valorar cálculos renales, pero existen también métodos bastante eficaces como por ejemplo la urotomografía, ¿sí? Lo que llamamos una uroTAC, que nos va a permitir que cálculos diminutos, pequeñitos, se puedan apreciar mucho con más claridad y saber si esos van a ser expulsados por sí solos, aunque los cólicos renales son extremadamente fuertes, duros
y si no, yo creo que podría ser también nuevamente sometida a una nueva litotripsia intracorpórea o extracorpórea que existe ya, obviamente con un urólogo, ¿no? Sí, la recomendación del doctor Carrillo es justamente que acuda donde el urólogo. Usted sí tiene a disposición la ecografía y el urotag para saber de qué tamaño y en qué lugar están los cálculos. Entonces requiere la especialidad de un urólogo, porque estamos con un cirujano gastroenterólogo. Buenos días, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Mire, la pregunta es, yo y mi esposa le hemos anunciado la intervención quirúrgica de la vesícula. ¿Qué puede suceder? Y así no tenemos, digamos, la vesícula y el proceso, lo que seguimos, puede pasar, doctor. Esa es mi preocupación. No le logré localizar, no logré captar la pregunta. Discúlpeme. O sea que nosotros ya somos operados, yo y mi esposa, somos sacados de la vesícula. ¿Qué puede suceder? Le pongo a mi esposa, por favor. Sí, doctor, buenos días. Lo que pasa es que yo también me operé hace 7 años la vesícula, pero tengo una molestia justo en el mismo lugar donde me operaron la vesícula, o sea, donde queda la vesícula. Ya, gracias. A usted muchas gracias. Disculpe, y ha sido operada, pero sin embargo continúan con molestias. Se pueden formar otros cálculos en otro lugar, en la vía biliar. Sí, o sea, obviamente. Lo primero que hay que tratar de saber es si fue cirugía laparoscópica, cirugía abierta, porque las heridas, inclusive a nivel de lo que es cirugía abierta, tienen predisposición inclusive a formar hernias. Entonces hay que valorar en forma superficial primero. Hay que repetir una nueva ecografía y exámenes de laboratorio para ver si esa bilis que en su momento formó cálculos, no está formando cálculos en otro conducto principal, ¿no? Entonces, tanto el hígado, la vesícula y el páncreas comparten un conducto principal, ¿sí? Una tubería principal que se llama el colédoco o la vía biliar externa, ¿sí? Esta tubería principal no está exenta de la probabilidad de formación nueva de cálculos. Si se forman cálculos ya a nivel de la vía biliar, que es muy raro, es extraño que pueda pasar esto, sí da problemas mucho más serios. Un paciente obviamente comienza a ponerse ictérico, porque hay una obstrucción de toda la tubería principal, es decir, se pone muy amarillo, comienza probablemente con pancreatitis, comienza con un estancamiento más serio que genera el sobrecrecimiento de bacterias y conduce a una enfermedad que se llama la colangitis. La colangitis es la ictericia, el dolor y fiebre a nivel de la parte hepática, que nos lleva a nosotros también a tener que resolver en forma inmediata este tipo de inconveniente o de patología. La ventaja ahora que para poder hacer un tratamiento en este tipo de situaciones ya no es necesario la cirugía, sino más bien otro tipo de intervencionismo que es a través de una endoscopía. Se llama una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ya la estamos pretendiendo hacer acá en Imbabura, estamos a días de poder realizarla y obviamente lo que hace es introducir el endoscopio, llegar a esta tubería principal, abrir el conducto, cortarlo un poco y extraer los cálculos si es que los tuviera, ¿sí? Entonces, es un método todavía mínimamente invasivo, sí obviamente tiene riesgos, tiene posibilidades obviamente de complicaciones como cualquier otro tipo de procedimiento, pero hay que realizarlo para poder resolver ese problema. Valdría la pena que quienes estén con síntomas posteriores a la vesícula extraída tienen que revisarse. Son métodos sencillos, una ecografía y exámenes de sangre. Eso a nosotros como especialistas nos conduce a saber si está o no con un problema también a nivel de la vía biliar. Y si no es así, se da un tratamiento, ¿sí? Probablemente se trate de alguna inflamación o como por vecindad la vesícula también se encuentra cerca inclusive del colon derecho superior, suelen ser problemas también colónicos, ¿sí? Que hay que saberlos delucidar básicamente para tratar el órgano que esté obviamente comprometido, ¿no? Señora, usted sometió a una intervención quirúrgica, está libre de la vesícula, pero claro, hay otros conductitos y claro, usted tiene que seguir cuidándose en su dieta y sobre todo haciéndose exámenes de control, como dice el doctor, a veces se forman hernias, o puede ser un órgano cercano a la vesícula como el colon, el ángulo
el colon ascendente con el transverso, donde puede ser un problema intestinal que le está dando problemas. Doctor Carrillo, estamos en los minutos finales. ¿Qué hacer para evitar la formación de estos cálculos? Bueno, como yo había mencionado al inicio, los factores predisponentes son, primero, la obesidad. Yo creo que consumir menor cantidad de alimentos ricos en grasa o fibras, en grasas o grasas saturadas principalmente, y el consumo alto de fibra ayuda a que no se formen obviamente cálculos. Si nos preguntan qué tipo de fibras, por lo general las frutas son ricas en fibra, hablemos de papaya o frutas que contengan cáscara, bien lavadas, siempre es la especificación, hay que consumirlas con cáscara. Manzana, pera, duraznos, uvas, hay que consumir con cáscara. Otros tipos de fibra que ayuda obviamente a mejorar el tránsito intestinal y la digestión son, por ejemplo, el cereal, la avena, centenos, salvados de trigo, las granolas, que no es una coincidencia que en los grandes supermercados y todo esto nosotros tenemos filas que están promocionando la fibra, ¿sí? Entonces ayuda muchísimo también en este sentido. En las mujeres, cuando están en su fase gestante o están embarazadas inclusive, es importante que se hagan una ecografía, o cuando el ginecólogo haga una ecografía tanto de su bebé, sí se den un salto y hagan una ecografía también de la vesícula. ¿Por qué digo esto? Porque no es infrecuente que las personas, las mujeres estando embarazadas, tengan complicaciones de la vesícula y nos vemos obligados inclusive a tener que operarlas. Pero siempre es preferible operar pacientes embarazadas en fases iniciales que cuando ya el útero está grande, ¿sí? Entonces son controles que deben realizarse, y cuando vayan al médico siempre solicitarles que les hagan una ecografía, ¿sí? Que no es un método costoso, tampoco es invasivo, y que nos va a ayudar a nosotros a detectar oportunamente la formación de cálculos. Ha sido doctor Richard Carrillo, gastroenterólogo del Instituto Médico de Especialidades y de la Nova Clínica Moderna. Está trabajando en el Instituto Médico las mañanas. Sí, estoy en la Clínica Moderna, también en las mañanas, al mediodía en el Instituto Médico, ¿sí? Y las tardes nuevamente en la Moderna. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes también, que nos acompañan todos los días de nuestro programa. Este programa se reprisa luego del noticiero, 10:15 de la noche. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana.